Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. La fecha más conocida de la Revolución Francesa es el 14 de julio de 1789, día de la toma de la Bastilla, hasta el punto de que se ha convertido en el símbolo mismo de la Revolución. Cuando se habla de ella o cuando se explica en la escuela, a pesar de que fue un proceso largo, de más de 10 años, se suele identificar con un único día de julio de 1789, como si todo se hubiera hecho en esa fecha. No pretendo quitar mérito a la Bastilla, fue importante, sin duda. De hecho, en la actualidad es el Día Nacional de la República Francesa. Se celebra un importante desfile en París y se hacen muchas referencias históricas a la Revolución Francesa. Pero la revolución fue mucho más larga. Ese día, un grupo muy numeroso de insurrectos tomó el castillo parisino de la Bastilla. Sin embargo, la revolución es bastante más. Empezó algo antes y terminó mucho después. Sí, todo el proceso revolucionario es mucho más largo que un día de julio. La ventaja que tenemos con el 14 de julio es que vamos a poder ver en un solo día a buena parte de los protagonistas de este gran proceso. Nos vamos a encontrar a una autoridad real que se opone al cambio, a una nobleza que sí apoya a esa autoridad real, a otro grupo de la nobleza que, como la mayor parte de la burguesía, cree en la transformación política, y sobre todo, a un pueblo aparentemente revolucionario que toma al asalto la Bastilla. De modo que ese 14 de julio, al menos desde el punto de vista del imaginario contemporáneo, ejemplifica muy bien cómo todos los elementos que van a formar parte de ese larguísimo proceso revolucionario que durará más de una década se reúnen en un mismo lugar y para un mismo propósito. En los libros de texto se acostumbra a utilizar otra fecha como comienzo de todo este proceso. 1787, 2 años antes, cuando el rey de Francia, Luis XVI, convocó una reunión de aristócratas conocida como Asamblea des Notables, Asamblea de Notables en español. No fue una convocatoria accidental. Luis XVI no la había convocado en todo su reinado, tampoco su abuelo ni su tatarabuelo. Nadie en Francia se acordaba de que existía esa vieja institución cuya convocatoria quedaba a discreción del monarca. No fue algo casual ni un calentón repentino. Simplemente no le quedó otro remedio. Luis XVI tenía serios problemas económicos. El Tesoro Real francés se encontraba sin fondos, algo que no era del todo anormal, pues por lo general estaba vacío, debido a que la corte derrochaba mucho dinero y el rey solía meterse en costosas campañas militares. En el pasado, el cardenal Richelieu había dicho que nunca hay que permitir que los enemigos supiesen cuánto dinero quedaba en la caja. Entonces, ante esa falta de fondos y la incapacidad absoluta de reducir gastos, el rey decidió que tenía que incrementar los ingresos del único modo que podía, aumentando los impuestos e inventándose alguna contribución extraordinaria. Pero no todos los pagaban. En la Francia de aquella época, la fiscalidad se sostenía sobre el llamado tercer estado, pero ya no daba más de sí. Recurrió entonces a los nobles y al alto clero para que aportasen algo. En eso tuvo mucho que ver la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, en la que la Francia de Luis XVI participó entusiasta del lado de los revolucionarios de las 13 colonias. La guerra comenzó en 1776, cuando Luis XVI cumplía su segundo año en el trono, y solo un par de años más tarde, franceses y estadounidenses sellaron una alianza por la que Francia reconocía al nuevo Estado y se comprometía a enviar a América armas y tropas. El coste fue altísimo. Francia destinó más de 1.000 millones de libras a aquella aventura. Ese dinero salió de las arcas reales, obligando al monarca incluso a endeudarse. Efectivamente, ahí está el origen de los problemas que el Tesoro Real atraviesa en la década de los 80 del siglo XVIII. La guerra salió bien. Los Estados Unidos se independizaron gracias a la Paz de París de 1783. Gran Bretaña, que era el principal enemigo de Francia, quedó debilitado tal y como pretendían los ministros de Luis XVI, pero a un precio muy elevado. Francia se involucró en la guerra de independencia de Estados Unidos, buscando la venganza por la derrota a la que le habían sometido los ingleses años atrás en la Guerra de los 7 Años, que terminó en 1763. Aquello
fue un completo desastre. Luis XV tuvo que desprenderse del Virreinato de Nueva Francia, el actual Quebec, de 5 plazas en la India y de varias islas del Caribe.